Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va? Buenas tardes también a todos, queridos participantes. ¿Cómo te va, Mariana? Vamos a tomar, como siempre lo hago, el soporte correspondiente de este encuentro. Vamos a hacerlo antes de iniciar con nuestra clase. Un segundito nada más, Mariana, para empezar la clase. Es que siempre debo tomar el capture de que estoy iniciando la clase, ¿verdad? Entonces, es importante dejarlo para poderlo colocar en la plataforma. Bueno, ya quedó nuestro capture y vamos a salir de acá. Te saludaba cordialmente en la reunión que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Eh, ya vamos a darle el inicio correspondiente, vamos a compartir antes que nada pantalla. ¿Bien? Mm, vamos a, ya podemos vernos acá. Entonces vamos antes de hablar de la clase, pues eh, feliz domingo, te deseo un feliz domingo y vamos a darle esa cordial bienvenida a este segundo corte, en el cual pues deseo que obtengan el mayor de los éxitos. Por acá vamos a empezar con la unidad 3 llamada evaluación de los sistemas. Para poder trabajar con esta unidad vamos a hacer una pequeña introducción. Este minuto de trabajo nos va a servir o nos va a guiar de cómo vamos a hacer el desarrollo. Entonces, iniciamos con una pequeña introducción, tomamos en cuenta otros aspectos como la importancia de la evaluación de los sistemas y nos centramos un poco en lo que es un sistema de información y la evaluación del mismo. Y por último, pues vamos a realizar el cierre de este encuentro. Eh, realizamos un pequeño recuento con relación a lo anterior que hemos visto, que es en el primer corte. Eh, en las unidades número 1 y número 2, nosotros lo que hicimos fue conversar acerca de las teorías generales de sistemas, el precursor que fue el que caracterizó todos estos sustentos o estos basamentos teóricos fue Bertalanffy. Y él tenía un pensamiento sistémico y a través de ese pensamiento comentó que las teorías generales de sistemas ayudan al estudio de los sistemas, o ese es como tal la concepción que él le dio. En el caso de lo que anteriormente vimos, también comentamos que un sistema es visto como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. También conversamos acerca de qué cosa, conversamos acerca de qué es un sistema y los diferentes criterios de clasificación. De hecho, en una de las actividades se les pidió que utilizaran esos 6 criterios de clasificación que tienen que ver con la naturaleza del sistema, tienen que ver con su movimiento, tienen que ver con origen,
y otros tantos para poder que ustedes tuvieran una mejor comprensión de lo que eran estas teorías. Aparte de lo anterior, de esos criterios de clasificación, ¿verdad? También pues dimos ejemplos correspondientes. Hoy, en este caso, nos corresponde dar inicio a la unidad 3, como te dije, que es titulada Evaluación de los sistemas. Ya repasamos un poquito. Profe, Dime. profe, disculpe que la interrumpa, pero yo tengo una pregunta ¿Cómo no? y es, y es con respecto a la actividad o sea, interrogatorio no es como un tipo examen ¿Perdón? de 10 preguntas, del examen de las preguntas, del Eh, cuestionario. el cuestionario. Disculpe Del que cuestionario. como la saludé y usted no me respondió, supuse que tenía en silencio. Disculpe usted, por no haberme Ah, no, dado yo no lo entrada escuché. a ello. No, disculpe, profe, yo no la escuchaba, yo no la escuché, la empecé a escuchar cuando empezó a compartir pantalla. Creo que yo no le había dado en un botón que decía entrar al audio, entonces yo no estaba escuchando. Ah, ya, no, no, no. Disculpe usted. Sí, No, disculpe, dígame. profe, buenas tardes. No, buenas tardes, disculpe, más bien, porque ya le había dado la entrada, pero me llamó la atención y yo dije, bueno, vamos a esperar. Ajá, con todo gusto, dígame ahora sí, hágame el planteamiento correspondiente. Usted puso aquí que la unidad 3 titulada Evaluación de los Sistemas y que el material de apoyo del aula virtual que tenía dos recursos que llevaban por nombre Evaluación de los Sistemas y Evaluación de los Sistemas Tecnológicos y dos multimedias, que es uno de Evaluación de los Sistemas y el de cómo usar Google o algo así. Bueno, Sí, en el primero, ajá, dígame. que dice evaluación de los sistemas y evaluación de los sistemas tecnológicos, son dos partes como teóricas. Pero la primera, la que dice evaluación de los sistemas, no abre nada. Y yo le pregunté a varios compañeros si era a mí sola que no me abría nada, y ellos me dijeron que tampoco. Entonces yo no sé si quizás en ese material hay algo que vaya para el cuestionario, pero Claro, realmente no por abre. supuesto. Antes de yo enviarles cualquier actividad, acostumbro a abrir cada uno de los, porque las aulas, ¿verdad? Vienen ya Ujú. como fijas y uno lo que hace es, en caso de que uno lo considere, hacer algunas modificaciones al aula. Pero en este caso yo siempre chequeo, hago el checking de cada, todos y cada uno, tanto recursos como multimedia. Si en el caso de la unidad 3 todos los recursos, ¿verdad? Y multimedia Ujú. funcionan correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tener acceso a él. Sin embargo, motivado a lo que me dice, porque no sé, ¿usted está acá en Venezuela o está afuera? No afuera, en Chile. Muy bien, entonces a algunas personas les ha ocurrido, no sé por qué, realmente desconozco el motivo, que están fuera y no pueden abrir algún recurso o algo multimedia. Entonces, Ujú. lo que podemos hacer es, que me parece a mí como un poquito más práctico, diría yo, eh, porque sí creo que ese tiene, no estoy segura si tiene como, me parece que tiene 21, es un Es un PPT, PDF. no, un PPT. O sea, creo que el PPT PowerPoint, sí, es un Ujú. PowerPoint, es una presentación y lo que tiene es contenidos teóricos, porque en esta materia sí se maneja la teoría y se hacen algunos ejercicios prácticos. De hecho, hoy voy a presentar algo que tiene que ver con sistemas de información. Entonces, le agradecería, a ver cómo podemos hacer. Me parece que lo más adecuado es, eh, pudiera ser que compartiera, Sí, le voy a pudiera compartir ser que pantalla. lo que voy a hacer es tomar la próxima clase para, a ver, estamos hoy a dos, sí, sí da oportunidad. Tomar la próxima clase para trabajar justo con ese contenido
Y aparte, pues, ¿por qué con ese contenido? Porque lo voy a compartir con la intención de que les quede ya fijo ahí en la plataforma. ¿Me explico? Ah, Para evitar que si solamente te lo di a ti porque tú me mandaste un mensaje, me diste tu número de contacto y supongamos que si me estás diciendo que hay varias personas que tienen el mismo problema, ¿verdad? sí, sí, porque yo le pregunté a un compañero que está De aquí. hecho veo que tienen un grupo para comunicarse, según lo que me Sí. estás diciendo. Entonces, es bueno que todos tengan acceso a él. Es lo que me parece lo correcto. Sí, profe, porque ellos están aquí en Chile, los otros que tampoco les abre, y abre todo, o sea, todos los recursos sirven, menos el primero, porque sale unidad 3 y sale, Sí, de lo hecho, primero que aparece es evaluación de los sistemas. de ese yo utilicé y tiene, me parece que 2 o 3 preguntas del cuestionario. Tiene 2 o 3 preguntas. O lo De otro las que podría 10, ser, de las 10, ¿no? Y mm, también tengo que dar, no sé, voy a ver cómo planifico porque iba a utilizar el recurso que tiene que ver con evaluación de los sistemas tecnológicos, ya que allí van a haber varias preguntas. ¿Sí? Y también ah, ok. son de problemas. Es decir, yo te hago el planteamiento de una situación y tú tienes que saber los criterios que se están empleando y de acuerdo a esos criterios que me permiten evaluar un sistema tecnológico a nivel interno o externo. En el interno son factibilidad, eh, perdón, eficiencia, fiabilidad, eficacia, básicamente 4. Suponte tú, es un decir, tú debes, Ujú. yo te doy el enunciado, ¿verdad?, de la situación, y tú debes decirme, para la respuesta al cuestionario, tienes que saber clasificarlo. Y si, bueno, no es ninguna de las anteriores, obviamente, o si es todas las anteriores, pues hacer la escogencia, porque en el cuestionario las preguntas son lógicamente, como buen ingeniero, no voy a colocar preguntas de verdadero y falso, porque si le doy 2 oportunidades, se supone que usted contestó en la primera que sí, pero la tiene mal, entonces en la segunda me va a decir que no, y yo no estoy con eso evaluando realmente mucho. ¿Me explico? Claro, sí, se entiende, profe. Obviamente, pues ese no es el tipo de cuestionario que yo coloco, lógicamente. Entonces, bueno, me parece que lo más acertado, lo más adecuado es que haga eso. De hecho, hay algo aquí de lo cual voy a explicar que también forma parte de una de las preguntas del cuestionario, de lo que tengo acá. Entonces, vamos a quedar en ese acuerdo, ¿verdad? Voy a tratar de fijar la clase de manera que me dé oportunidad que antes del examen, ¿no? Es decir, Claro, demostrar como ese material el examen, sí, porque, perdón, antes de que se active el cuestionario, que sería, es el... tú me habías mandado mensajes que no me había dado cuenta acá. Sí, ¿verdad? Sí, sí, que no escuchaba. Ok. El cuestionario es el 14 de junio, se abre, Sí, profe. sí, el 14 y 14 de el junio. 15 cierra creo que lo coloqué a las 3, sí, a las 3 de la Sí, a tarde. las 3. Es decir, con la intención de darles, lo hago es por los horarios que manejan, ¿verdad? No todos están en el mismo lugar, no todos coincidimos en el meridiano, en el uso horario, y entonces obviamente hay gente que está en España. Ya sé que hay Sí, gente que está en España. Eh, Otras están en Perú, más o menos el horario se maneja lo mismo. Me estás diciendo que tú estás en Chile, ¿no? sí, es el mismo horario. Ah, perfecto. Sí, porque el meridiano es el mismo. O sea, el uso horario va a ser el mismo. Entonces vamos a quedar en ese acuerdo, de manera que pues ustedes puedan lograr pues el máximo puntaje en ese cuestionario. Yo soy un poquito acuciosa con las cosas, soy muy detallista y no acostumbro a colocar cosas como que sean, ¿cómo te explico? Las personas tienen que analizar la intención de estos cuestionarios y de, aun cuando se ve que esta materia netamente es teórica, toda teoría tiene su práctica. ¿Ok? Claro. Entonces, como te comento, sería la tercera clase, tanto la segunda como la tercera, voy a dar ejemplos, ¿no? Entonces, de aplicación de esas teorías. Y eso les va a servir para el cuestionario. ¿Ves? Ah, ok, profe.
Era eso, muchas gracias. Ahora sí escucho Sí, con no, atención no, su no, clase. más bien qué pena, de verdad que mm, yo veía que estaba asignado que no tenías activo el micrófono, pero pensé que era porque tú misma claro, a veces pasa así. Eh, Claro. Retomando lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ujú. Decíamos que íbamos a trabajar íbamos a trabajar, ya hablamos acerca de la primera parte que tenía que ver con lo que ustedes habían visto, ¿no? Mariana. Los Ujú. objetivos, perdón, las unidades número 1 y 2 te sirvieron fue para hacer el conocimiento de lo que eran sistemas, de las teorías generales, del pensamiento sistémico, del precursor principal. Y caímos acá a que tenemos que avanzar con la unidad 3. Entonces, ¿por qué esta unidad es importante? Vamos aquí a hacer una pequeña lectura y a la vez te quiero hacer una pregunta, ¿sí? Para cómo hacer más interactiva la clase. Aquí me Ok. habla de la importancia, ¿no? De los sistemas. ¿Qué fue lo que coloqué yo allí como tal? Pues antes de leer cualquier cosa, en mi caso, yo pertenezco a un grupo social específico, a una comunidad, digámoslo así, igual que tú, allá donde estás viviendo. Entonces, como ser humano, como individuo, pues tenemos que realizar infinidad de actividades. Ejemplo, cumplir pues con, si me imagino, no sé, si tú laboras allá, trabajas. Sí. Ok. Entonces, tú te mueves en varios ámbitos. Tú te mueves en el ámbito que es laboral, en el ámbito educativo y obviamente, pues, pudiera ser familiar y si no, en un grupo pequeño de amistades, ¿sí? Ujú. Ajá, Sí. supongamos que tú deseas salir con tus amigos. ¿Qué pasa allí? Lógicamente que al salir nosotros podemos ver ejemplos de sistemas en las diferentes actividades que realicemos. A eso es lo que yo me quiero referir. De hecho, estamos utilizando un sistema fundamentado, un sistema de información que es el sistema interactivo SAIA, ¿verdad? Que es un sistema interactivo para permitir la comunicación y que haya un aprendizaje a distancia. Bien, ese es un ejemplo. Ujú. Voy a leer esto y luego te hago la pregunta entonces. Los sistemas Bueno. fundamentalmente son fundamentales en la sociedad y dice aquí que permiten organizar y gestionar actividades de manera eficiente y como tales están presentes en todos los ámbitos de la vida, lo que te decía anteriormente y te clasifiqué algunos ámbitos de tu parte personal, pues digámoslo así. Tomé algunos, eso no quiere decir que estos sean los únicos, ¿no? Y me habla de que tenemos producción de bienes y servicios, tenemos comunicación, que fue el ejemplo que di ahorita con este sistema interactivo y a su vez con Zoom, pues que lo estamos utilizando. Hablamos del transporte, la educación y la salud. Mediante ese uso adecuado, podemos optimizar los recursos que necesitamos, ¿verdad? En cada uno de ellos, minimizar los errores y alcanzar los objetivos de manera más efectiva. Te pregunto, ¿qué ejemplo rápido del sistema puedes decirme tú que cotidianamente utilizas? Em, Sistemas, puede ser sociales, Ujú. ¿Tú familiares, en qué laboras tú? atención al público. Ah, caramba, Entonces, imagínese. Atención al público. ¿Qué tipo de atención? ¿Es en un restaurante? ¿Es en una no, cafetería? es ¿No? en una tienda de electrónica. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, para poderte trasladar a tu trabajo, pues utilizas transporte, ¿no? Puede ser No, que tengas, caminando. te vas caminando, muy bien, te queda cercano. Pero tenemos un sistema que es el vial, por supuesto, de calles y avenidas, ¿no? Claro, sí. Ok, entonces ese sistema es calles, avenidas, ¿verdad? Es un funcionamiento porque tenemos semáforos, por eso hablo de sistema como tal, porque tiene muchísimos elementos, puede ser que tengas allí un parque, pase por un sitio específico y llegues a un centro comercial, no sé, estoy elucubrando acá, imaginándome que estás caminando por allá, por la bella ciudad, por la bella capital de Chile, no sé si estás en Santiago o estás en otra parte. Sí, sí.
Ajá, muy bien. Ese es un ejemplo de sistema. Muy bien. Y bueno, ya di yo el ejemplo aquí a nivel de qué cosa. Si te tocara transportarte un poco más lejos o fueras a un sitio con tus amistades, pues sí tendrías que usar específicamente un tipo de transporte. Pudiera ser un Uber, pudiera ser el metro, porque creo que allá también utilizan metro, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces tenemos infinidad de sistemas en la vida cotidiana. Ahora te hago una pregunta. ¿Para ti qué es evaluación? Porque ya entramos al ámbito de la evaluación como tal. Lo que quiero es desglosar. Estamos en la unidad 3, ¿verdad? Evaluación por un lado y sistemas por el otro. Ya sabemos que es un sistema, ya vemos los tipos de sistema. Ahora vamos al concepto de lo que es evaluación para poder comprender luego y unirlos y decir qué es la evaluación del sistema. Por ejemplo, como yo lo veo, evaluación puede ser en los sistemas de la vida cotidiana, que era lo que estábamos hablando, por ejemplo, el sistema vial, o el sistema Sí, pero de las para calles, ti, por así ajá, decirlo. no, ahí en la parte de sistemas ya estamos claros. Te decía era que era evaluación para ti. Ah, evaluación podría ser como evaluar si realmente, si estamos hablando del sistema vial, si es realmente efectivo, si, por ejemplo, ¿Cómo, los cómo? rayados Perdón, que no para te escuché. Disculpa. que podría ser como evaluar el sistema vial, por ejemplo, si es realmente efectivo o si los rayados, por ejemplo, están bien hechos, si el Ujú, semáforo como que está bien sincronizado los cambios, o sea, como ujú. si evaluar en el sentido de si es funcional o no, o si tiene errores o ese tipo de cosas, puede ser. Bueno, claro, con el debido respeto, pues utilizaste el mismo término, ¿no? Evaluación es evaluar. Entonces vamos a tratar de darle como una connotación un poquito más amplia, ¿verdad? Para Ujú. no, digamos, que se comprenda un poquito más la definición que diste. ¿Sí? ¿Te parece? Ujú. A Sí. ver, te voy a hacer otra pregunta. Eh, si tú fueras juez en un evento específico, ejemplo, en el mismo universo, ujú, ¿crees tú que estás evaluando? Disculpe, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Que no la escuché Que si bien. tú fueras juez, ¿sí? En, Ajá. en el evento Miss Universo, ¿crees tú que estás evaluando? Sí, puede ser evaluando o analizando, observando como todos los desenvolvimientos de los participantes en todos los ámbitos. Ujú. Sería como una Exacto. evaluación, sí, pues sería como, Entonces, muy importante que ahora se enriqueció un poquito más ese conocimiento acerca de ese proceso que se lleva, que es un poquito acucioso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dijiste algo importante, estás observando. Entonces ya ujú, intervienen los sentidos allí. Bueno, entonces pudiera hablar como un poquito general, ¿no? Para mí como tal evaluar pudiera ser atribuir un valor a algo a alguien. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser un valor, una medida. También pudiera ser una característica, ¿verdad? Y en sí, como tal, yo sí. al final de todo lo que voy a hacer es emitir un juicio, ¿bien? Pero hay algo Ujú. muy, muy importante que dentro de nuestro proceso de observación, de análisis, porque ya sabes muy bien que tienes que analizar, ¿verdad? Hay algo fundamental que yo considero. Yo voy a evaluar. Ajá. ¿Y cuál es el patrón de comparación? O en su defecto, ¿qué voy a evaluar? ¿Ok? Porque yo para poder evaluar tengo que tener como un estándar, es decir, un patrón para poder decir, yo a ti, Mariana, en un examen o en el cuestionario, ejemplo, te limité, te coloqué el límite. El límite es unidad 3 Claro. y obviamente contenidos de la unidad 3 que encaja en todo lo que está en la plataforma, específicamente todo lo que está en la plataforma. ¿Bien? Entonces, para mi Ujú. criterio de evaluación, obviamente yo requiero tener un patrón. Y vamos a leer un poquito la parte de evaluación desde el punto de vista de qué cosa, educativo. ¿Sí?
En este caso lo tomé de la parte de una escuela porque iba a dar el ejemplo de mi caso, que soy docente, pues. Obviamente coloqué escuela, pero eso es sinónimo de instituto educativo como tal. Entonces, acá que dice, la evaluación tiene como propósito determinar en qué medidas se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela o por una institución educativa. ¿Sí? Entonces, fíjate, no sé si recuerdas que en la unidad, al evaluar yo la primera unidad, yo coloqué un instrumento de evaluación. Sí, pues creo que fue un ensayo y unos mapas. Ajá, pero yo coloqué un instrumento de evaluación. Entonces, yo tenía unas competencias de evaluar y por ende y por tanto necesitaba manejar unos indicadores. Entonces, cuando te coloqué el ejemplo en donde tú eres juez de un evento, como en el mismo universo, entonces vas a evaluar al conjunto de participantes, a las señoritas que están participando, o a las candidatas, digámoslo así, porque ahora hay una disyuntiva entre que todo ha cambiado y parece que también pudiera ser que hay otras características de esas personas que participan, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie, Sí, sino que todo va cambiando en la vida. O sea, han permitido otra serie de cosas que no necesariamente sea que no están casadas. Hay algunos que, bueno, han habido diferentes cambios allí. Bueno, pero ujú, supongamos que son los participantes, quienes participan. Entonces, en el caso tuyo, ¿verdad? Pudiera ser que tú en la primera parte le evalúes la parte física y tiene que haber como una especie de estándar para poder hacer esa evaluación física, pero también tenemos que hablar de la parte que tiene que ver con su desenvolvimiento. Entonces, ¿cómo pudiera ser? ¿Cómo se desenvuelve? ¿En qué sentido? Su manera de expresarse, su manera de llegar al público y así sucesivamente. ¿Me explico? sí, sí, profe. Súper. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a un proceso, vamos a evaluar? Como decías tú, o como estábamos comentando, necesito tener un estándar. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? O sea, ejemplo, la competencia. Si yo quería evaluar en el ensayo la parte de ustedes que tenía que ver con redacción y allí tomé en consideración que ustedes deberían de utilizar un léxico acorde a su edad, ¿verdad? Y que no fuera absolutamente técnico, porque para mí el hecho de que fuera muy técnico implicaba que estaban tomando eso de internet, ¿no? Sí, claro. No, y que a Entonces, veces lo técnico igual tiende a confundir más que esclarecer, y la idea igual es ser claro. no porque en la medida en que tú utilizas la paráfrasis, necesitas hacer el análisis de cada una de las palabras. Puedes usar sinónimos y todo, pero si no has entendido el contexto en el cual estás trabajando, pues obviamente ni siquiera con tus propias palabras vas a poder decir algo. ¿Bien? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que ese proceso de evaluación en donde ya sabemos que es la emisión de un juicio de valor de algo, se realiza básicamente para todo lo que tiene que ver con sistemas de información sobre la base de su ciclo de vida. Entonces, por eso es que coloqué este dibujito que está aquí, este dibujo que tienes acá, que de hecho forma parte de la diapositiva que me estás preguntando. ¿Sí? Ok. Ajá, entonces, allí que me dice, en una primera parte yo tengo que realizar dentro del sistema de información o ese sistema de información. Se supone que si lo voy a evaluar es porque ya está elaborado, ¿cierto? Ya se le Claro. ha dado cauce. Entonces, necesitamos en una primera etapa una identificación de requerimientos. Por acá tenemos también que hay un diseño. Ah, caramba, nos vamos a quedar sin tiempo, pero vamos a tratar de ir sobre la marcha de lo que podamos realizar. Tenemos también el desarrollo del sistema, la implementación y la puesta en marcha, es decir, cómo opera ese sistema que me implica un mantenimiento y yo tengo que hacerle pues un seguimiento para ver cómo está funcionando ante las diferentes eventualidades que pudieran ocurrir dependiendo de qué tipo de sistema de información estamos hablando. Recordemos que como sistema de información
dentro del concepto como tal, pues él me permite, ¿qué me permite como tal? Pues automatizar una tarea o una labor, ¿sí? Ujú. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahora todo súper claro. Ajá, vamos a hablar aquí otro poquito utilicé 5 diapositivas solamente, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. En 10 minutos vamos a ver si alcanzamos. Como yo había comentado anteriormente, pues aquí te quería preguntar qué era para ti un sistema de información. Aquí está definido, ¿verdad? Entonces, ¿para ti qué es? Un sistema de información. Sí, aquí está escrito. O sea, vamos a leerlo aquí rápido. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o un negocio. Y yo lo pudiera reducir a todo aquel conjunto de elementos que me permiten automatizar una labor. ¿Sí? No Ok. sé tú qué pudieras agregar. Dime tú. Mm, Y se parecen los dos conceptos bien, ¿verdad? ¿Estás sí, de profe. acuerdo? Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Resulta que para que sea sistema de información como tal, estamos hablando de información. Obviamente aquí tenemos que hacer un manejo de base de datos, pero bueno, la base de datos, ¿dónde la coloco? ¿Qué cosa es? Eso forma parte de o se encuentra incluido en el equipo computacional que yo voy a usar. Necesitamos un hardware, un software y un hardware, ¿verdad que sí? Hardware, pues es lo duro, Sí. que serían los equipos, y el software, pues el conjunto de programas, porque recuerda que un sistema de información, en definitiva, si está automatizado, lo que me va a permitir es, ¿verdad? A través de un código, ¿verdad? Ujú. Realizar una actividad de manera efectiva, eficiente, eficaz, con el mínimo de recursos y de una manera rápida, sin, esperando que los resultados sean los acordes o los adecuados. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá, fíjate que aquí hay algo muy, muy importante que tiene que ver con también el personal, que no podemos obviar que existe una persona que es la que va a manejar el sistema de información o un grupo de personas. Tenemos un ejemplo clarísimo de nosotras cuando utilizamos Saya, ¿verdad que sí? ¿Qué más ejemplos Claro, sí. tienes? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que, decimos que ese sistema de información maneja básicamente 4 actividades, las podemos clasificar en 4, porque dentro del concepto que dimos anteriormente de sistemas, nosotros lo veíamos como una cajita en donde había aquí una entrada, aquí teníamos un proceso, una transformación de esa entrada que no es más que información, y por acá tenemos una salida. Pero no olvidemos también que teníamos un lazo de retroalimentación. ¿Bien? Ujú. Ejemplo, en nuestra interacción profesora-estudiante, ¿verdad? Profesor, Ujú. un facilitador, grupo de estudiantes, ¿qué ocurre? Hay un conjunto de conocimiento, ¿verdad? Que sería la información. Es conocido tanto por ustedes como por mí. Posteriormente viene un método de evaluación que defino como, aquí en este caso, lo que estamos hablando, cuestionario. ¿Bien? ¿Qué pasa? Sí. Las entradas es todo ese cúmulo de información que tú tienes. En el procesamiento que incluye la forma como tú vas a analizar todas esas teorías, y las salidas tienen que ver cómo tú enlazas esa información al momento de que yo te presente la actividad. Porque la salida va a ser qué cosa? La actividad que tú has realizado, ejemplo, presentar el cuestionario y la obtención Ujú. de una calificación específica. ¿Sí? ¿Es correcto? Ujú. Y Sí. no solamente eso, sino que, claro, el cuestionario no lo permite, pero cuando estamos hablando de los ensayos, de las tareas que se asignan, sí me permite hacer una retroalimentación, la cual obviamente debe ser siempre positiva, con la intención de irles orientando acerca de cómo hicieron su desarrollo y qué tienen que fortalecer, qué conocimientos deberían de repasar, revisar y qué cosas vamos a fortalecer. ¿Alguna pregunta?
No, profe, todo claro. Muy bien, entonces aquí tenemos un sistema de información de control de clientes. Vamos a leer un poquito rápido porque pues creo que voy a quedar corta con el tiempo. De igual forma, pues, bueno, vamos a ver cómo hago. Entonces, aquí tenemos las entradas, ¿verdad? Lo que pudiera hacer es que presente las últimas dos diapositivas, las incluya ahí en la, ¿sabes? En la plataforma. Bueno, entonces, hablábamos de que no sé, los procesos son entrada, proceso, almacenamiento y salida de información. Entonces, en las entradas, si estamos hablando de un control de clientes, obviamente clientes, ¿qué es eso? Necesitamos manejar los datos y que sabes tú muy bien cuáles son los datos. Si estamos hablando de compraventa, necesitamos facturas, necesitamos si hay créditos, pagos y depuraciones. ¿Qué tiene que ver eso de pagos y depuraciones? Pues, si hay una factura y te están dando crédito, la depuración pudiera ser, este no es un cliente, se ha tardado muchísimo en cancelar el crédito, ¿verdad? Y pudiéramos verlo como un cliente que en realidad no me sirve, no es potencial como tal, ¿cierto? En el Sí. proceso, ¿sí? Tenemos un conjunto de personas que trabajan para nosotros, entonces tenemos que realizar un montón de cálculos que van desde la antigüedad no solamente para el personal, sino también para quienes son nuestros clientes, y si les estamos dando un crédito, pues eso tiene que ver con la antigüedad del saldo, que era lo que decía anteriormente, ¿verdad? Porque le estamos hablando de Ujú. que tienen políticas de crédito. Si tienen intereses moratorios, cómo se establecieron, el cálculo de qué es lo que está debiendo el cliente en un momento determinado, pudiera tener pues allí un montón de reportes que pudiera utilizar perfectamente, y no solamente eso, sino los movimientos del mes que tiene que ver con entradas y salidas, que pagos han realizado. ¿Sí? Voy un poco rápido. No sé si me comprendiste lo que quise decir. Sí. No, sí, profe. Perfecto. En cuanto a la de almacenamiento, ¿qué almaceno yo? Pues necesito tener información acerca de los movimientos que tengo que tiene que ver con los pagos de los clientes, ¿verdad? Y la parte de las depuraciones. Las depuraciones no solamente me implican que el cliente ya cerró su crédito como tal, sino a su vez que cómo va ese cliente, cómo va, en qué etapa del crédito va, ¿sí? También pudiera hacer un manejo de un listado de clientes potenciales y otro de clientes no potenciales. Y también necesito hacer reportes de la parte de las facturas. Bien. Y vamos a la otra diapositiva a ver si alcanzamos a lograrla. Y en las salidas, pues lo que te comentaba, básicamente en las salidas, cuando estamos hablando de sistemas de información, por lo general tienen que ver con los diferentes tipos de reportes que me pudieran solicitar. Bien. Ujú. Ah, muy bien. Entonces, tendría como salida, pues, reporte de pagos, de estados de cuenta. Aquí me habla de pólizas contables, que es la interfaz automática, y también de las consultas de los saldos en la pantalla de un terminal, porque no solamente requiero de un reporte en físico, sino pudiera ser por pantalla. Entonces, aquí no solamente, bueno, ya vimos como tal el ejemplo, pero ahorita me voy a mover un poquito para acá para que podamos ver cómo pudiéramos decir en forma general las actividades que realiza un sistema de información, cuáles son. Entonces ya lo hemos dicho anteriormente. Primero di el ejemplo para poder que me quedara allí visto. Entonces ya tú sabes muy bien que tenemos una entrada de datos, ¿verdad? Tenemos una interfaz automática de entrada de datos, y eso pudiera ser con el uso del teclado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Pudiera sí. ser también con el uso de un puerto USB, pudiera ser, hay muchas formas de hacerlo. Lo cierto es que yo necesito o requiero esa información para que ella pueda ser procesada, y una vez que yo la tenga procesada, pues realizo el almacenamiento